Hola mis queridos hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Es un gusto para mí poder saludarles y poder compartir con ustedes este tiempo, es muy especial. Quiero agradecer a Dios por esta oportunidad. Seguramente ustedes ya han leído el apunte que le mandé, ¿verdad? Para que pudieran leerlo y estemos un poco desafiados, juntos a considerar este versículo en el cual se basa el apunte, ¿verdad? En Isaías 40, versículo 28, un versículo hermoso, el cual he tomado como lema para mi vida en estos días, en este tiempo. Isaías, que su nombre significa salvación de Jehová. Isaías es uno de los escritos más extensos de los profetas. Por eso está calificado como uno de los profetas mayores, por lo extenso de sus escritos, de su libro. Pero extenso no solamente por los escritos, porque tiene 66 capítulos, ¿eh? Y tiene la cantidad de capítulos, la misma cantidad de capítulos que la Biblia de libros, ¿sí? Tiene 66 libros la Biblia, 66 capítulos tiene Isaías. Tiene dos grandes divisiones. La primera es del capítulo 1 al capítulo 39 y desde el 40 al 63, mostrando su similitud con la Biblia porque los primeros 39 versículos o capítulos, muestran la totalidad de los libros del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Y los últimos capítulos, del 40 al 66, son 27 capítulos, la misma cantidad de libros que tiene el Nuevo Testamento. Entonces algunos han calificado a Isaías como una pequeña Biblia dentro de la Biblia. ¿Sí? Y como decíamos, muy extenso en sus escritos, es un libro que tiene características muy particulares, un libro profético, no solamente para el tiempo en que se escribió, porque en él encontramos muchas profecías mesiánicas, habla mucho acerca de Cristo, del Mesías, y va a referirse a él en diferentes aspectos de su vida, profecías cumplidas para nosotros hoy, pero que en su tiempo estaban siendo reveladas. Pero también es un libro que se extiende más allá de nuestra época y de nuestro tiempo, porque Isaías habla de cielo nuevo y tierra nueva, por lo tanto va más allá de nuestro tiempo, son eventos futuros para nosotros. Entonces, un escrito amplio en cuanto a cantidad de escritura, pero también en cuanto a tiempo, Él trata de hacer un pantallazo general de toda la historia de Dios y cómo Dios ha trazado un plan desde principio hasta fin. Y el propósito es mostrar que Dios va a cumplir su plan. Y entre otras cosas, Dios va a cumplir su plan porque es un Dios eterno. Y por eso este versículo aquí, tratando de animar al pueblo a que vieran y tuvieran una visión del Dios eterno, a que consideraran en quién habían creído. Creemos en un Dios eterno. Por eso él usa el nombre aquí en este versículo, el nombre de Dios que aparece en hebreo es El Olam, que significa Él, que significa Dios, y Olam, que significa eterno, preexistente, existente, ¿verdad? Alguien que existe más allá de los tiempos, perdurable, ¿sí? Y es interesante porque el propósito de Él, a través de hablarnos de este Dios eterno, es animarnos o animar al pueblo. Recuerdan que el libro de Isaías profetizó un tiempo muy difícil, ¿sí? En el periodo de la historia de Israel, un tiempo de mucha persecución, un tiempo donde había deportaciones,
¿sí? Ciudades eran tomadas cautivas y llevadas, trasladadas a diferentes reinos. Había mucho desarraigo en ese momento. Era un tiempo de mucho sufrimiento. Y quizás en ese tiempo estaban todos enfocados en las circunstancias. Isaías trata de que levanten sus ojos y miren más allá de sus circunstancias. Y miren aquel que está por encima de todas las cosas y no tiene tiempo ni tiene espacio. No se limita a tiempo ni espacio, ese es nuestro Dios, ¿verdad? Que es un Dios que existió, existe y existirá. Es ese Dios en el que ellos debían confiar. Por eso el versículo comienza con esta pregunta, ¿no? ¿No habéis sabido, no habéis oído que el Dios eterno es Jehová? ¿No habéis oído, no habéis sabido que el Dios eterno es Jehová? La importancia de pensar en la eternidad, en Dios como ese ser eterno. Aunque nosotros como personas limitadas, nos cuesta. Isaías 40 es un capítulo que hace un contraste entre la grandeza y trascendencia eterna de Dios y el tiempo de los hombres. ¿Sí? El tiempo de los hombres. Él va a hablar acerca de, o mostrar en este capítulo, la brevedad de la vida, que todo tiene un principio en este mundo y un fin. Todo tiene un principio y un fin en este mundo. La ciencia llamó a esto la termodinámica, a través de lo que la ciencia comprueba de que las cosas tienen un comienzo y un fin, ¿sí? Que hoy están, pero el tiempo las va desgastando y te llega un fin. Y comprueban eso a lo largo de todas las cosas que existen en este mundo, ¿no? Pasan por esa forma de medir, ¿verdad? Ahora, ¿sabes? Es real que la vida del hombre, nuestra vida, tiene un tiempo. Nacemos, procreamos, gracias a Dios, pero luego morimos. Ahora hay un ser que traspasa todos los límites de la vida de los hombres, ¿no? Que es Dios. Y si bien nosotros tenemos un alma eterna, tenemos eternidad, que Dios ha puesto eternidad en nosotros, nuestra alma es eterna, muchas veces nos sujetamos a nuestro tiempo, nos limitamos al tiempo, ¿sí? Y nos enfocamos en el tiempo y planeamos a corto plazo, porque nuestra mente es finita comparada con la mente eterna de Dios. Por eso Isaías dice, ¿quién conocerá? ¿Quién entenderá la sabiduría, los pensamientos de Dios, verdad? ¿Quién es? Él tiene el poder para haber creado todo, porque es eterno. Él tiene la sabiduría para hacer todas las cosas, porque es eterno. Él traza planes de principio a fin, ¿sí? No tiene plan B. Él tiene un solo plan que se va a cumplir. Y como se va a cumplir en el mundo, también Isaías trata de hacernos pensar se va a cumplir en nuestra vida. Y estaba diciéndoles a los israelitas, miren, todas las cosas en este mundo tienen su tiempo, menos Dios y el alma del hombre y la palabra de Dios, dice la Biblia, todo tiene su tiempo y por lo tanto va a pasar todo lo que hoy está sucediendo. Como empezó, va a tener su fin. La angustia, el dolor, el desarraigo van a pasar, pero Dios va a permanecer. No nos podemos encerrar en esas cosas, porque nos vamos a lamentar y vamos a desanimar y a desalentar, cuando sí podríamos enfocarnos en Dios, que va más allá de las circunstancias, ¿no? Y existe, ha existido, existe y existirá. Ese Dios en quienes Isaías anima a que enfoquemos nuestra atención y que pensemos, para que a través de Él nos animemos en nuestra fe y nos alentemos en esa eternidad de Dios. Dios es ese ser eterno,
que ha trazado planes con el mundo y lo va a cumplir, pero también ha trazado planes con nuestra vida y las va a cumplir. Por eso no podemos desanimarnos en las circunstancias, por eso no podemos desalentarnos en las circunstancias que estamos viviendo, porque en nuestra vida está interviniendo Dios. La historia de la Biblia no se trata del hombre, la historia de la Biblia se trata de Dios. Dios a través de los tiempos, y le ha permitido al hombre ser parte de esa historia, ¿sí? Interviniendo en la vida de hombres que tienen un tiempo. La humanidad en este tiempo, todos nos hemos dado cuenta de lo frágiles que somos y cómo los tiempos se suelen acortar, ¿verdad?, de la vida. Pero qué lindo es tener ese enfoque de lo eterno y de la eternidad en Dios, porque eso nos permite extendernos más allá de esta vida. Isaías quería animarnos, y yo preguntaba, ¿cómo puedo animarme yo en la eternidad de Dios? Y cuando me puse a considerar su eternidad, encontré que su eternidad encuentro ánimo. Su eternidad me anima. La eternidad de Dios me anima porque veo que la vida no se trata solo de este mundo, ¿verdad?, sino que hay algo más allá. Y ese alguien es Dios. Es Dios que intervino en mi vida el día que me reconocí pecador y recibí a Cristo como mi Salvador. Es ese Dios que comenzó a trazar planes con mi vida, a hacerme parte de su historia. Es ese Dios que Pablo presenta allí en Efesios capítulo 2, versículo 10, cuando dice que somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Me encanta. Dios preparó de antemano, Dios se anticipó. ¿Se anticipó por qué? Porque Él es eterno. Se anticipó a mi vida, se anticipó a mis acciones y preparó cosas para mí en su eternidad. ¿Sabes? La palabra hechura, dice que somos hechura. La palabra hechura, ¿sí?, significa, en el griego, significa poema. Significa poema de Dios inconcluso. Se entiende un poco más, porque dice inconcluso. Porque se trata de nuestra vida, o sea, Dios está escribiendo todavía un poema con nuestras vidas. Y no tiene fin, sino que se perdurará por la eternidad. Dios está escribiendo un poema con nuestra vida y se prolongará por la eternidad en Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios obrando en su eternidad a favor nuestro, preparando obras de antemano, dice, preparando cosas que nosotros vamos a hacer en su propósito, cosas que Él me va a permitir alcanzar en su propósito, que tiene que ver con aquellas cosas que me van a hacer sentir en mi vida una experiencia eternal. O sea, aquellas cosas que puedo hacer para Dios cuando le predico a alguien, le hablo de Cristo, cuando comparto acerca de la obra de Cristo en mi vida con las personas, cuando aliento a alguien a seguir a Dios, cuando motivo a las personas a estudiar la palabra de Dios. Porque ¿viste lo que dice Isaías? ¿No habéis sabido? ¿Cómo sabemos de Dios? Eterno, estudiando la palabra. Dice, ¿no habéis oído? ¿Cómo oímos de Dios? ¿Dónde oímos de Dios? En la iglesia. ¿Sí? En la iglesia. En los diferentes lugares donde Dios usa personas para que nos edifiquen y nos guíen en la palabra de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Y Dios dice que Él ha preparado cosas para nosotros, para que nosotros podamos hacerla y nos perpetremos hacia la eternidad. Es maravilloso saber que pensar en la eternidad de Dios me anima. Pensar en la eternidad de Dios me da seguridad. No solo me da ánimo, sino también me da seguridad, hermano. Hay un versículo en Deuteronomio, a ver
ver si lo encontramos allí, Deuteronomio, capítulo 33, Moisés está haciendo su último discurso antes de partir para estar con el Señor, antes de que el pueblo entrara a la tierra. Deuteronomio significa la segunda ley, ¿sí? O la repetición de la ley, porque Moisés, antes de entrar a la tierra, como decíamos, decidió hacer un discurso de la historia y comenzó a relatar la historia, todas aquellas cosas que habían pasado, que el pueblo de Israel vivió, cómo Dios le había sacado de Egipto, cómo Dios le había traído hasta este lugar, 40 años por el desierto, le sustentó. O sea, Moisés le cuenta la historia de Dios y los hace parte, porque Dios los hizo parte de su historia, ¿entienden? Y Moisés, teniendo en mente esto, dice en el capítulo 33, versículo 27, dice: el eterno Dios es tu refugio. Miren cómo les anima, ¿no? El eterno Dios es tu refugio. Y acá, abajo, los brazos eternos. Miren, el eterno Dios es tu refugio. ¿Van conmigo? Y acá abajo, dice Moisés, sus brazos eternos. Y habla de un Dios que extiende sus brazos hacia nosotros, seres limitados, para guardarnos, para protegernos, para darnos seguridad. Es un cuadro, ¿entienden?, del padre que socorre a su hijo lastimado, golpeado. Viste que el hijo cae, se golpea, empieza a llorar, y el padre, ¿qué hace? Automáticamente viene corriendo, lo toma en sus brazos, lo aprieta en su pecho, ¿sí? Dios es el refugio. Lo consuela, le calma el dolor, lo anima, le da seguridad, está todo bien, estás con papá. Así es Dios obrando en nuestra vida, ¿entienden? Eso es lo que quiere hacer Dios en nuestra vida. Moisés tenía esa visión de Dios, un Dios eterno que extendía sus brazos a los hombres limitados por el tiempo. Un Dios eterno que se ocupa de los hombres, se ocupa de nosotros, seres temporales, ¿no? En la eternidad se ocupa de aquello que es temporal, nosotros, y que vivimos un tiempo. Pero que cuando buscamos y dependemos de la eternidad de Dios, sentimos esa protección, ese cuidado, sentimos esa seguridad, ¿no? Dios está así, como un padre sosteniendo nuestras vidas. Y nos permite pasar el dolor, nos permite pasar los tiempos difíciles, nos permite pasar aquellas circunstancias que no entendemos, ¿no? Como estos días en que no entendemos qué está pasando con el mundo, o en el mundo, mejor dicho, ¿no? Con esta enfermedad, con esta pandemia. Y aún nosotros los cristianos estamos limitados porque no podemos congregarnos, porque no podemos repartir un folleto en la calle, porque no podemos tener contacto directo con las personas. Qué tremendo, ¿no? Ven, pero Dios está allí, nos ha permitido superar cosas en nuestra vida y nos va a permitir superar esta. Como pasamos aquellas cosas, vamos a pasar esta. Como pasamos tantas cosas, vamos a pasar esta, porque Dios está. Porque Dios nos consuela, porque Dios nos da seguridad. Porque estamos en las manos de Dios. Ven, no solamente pensar en la eternidad de Dios nos anima, nos da seguridad, sino uno más. La eternidad de Dios también nos proyecta. Porque cuando vemos a un Dios eterno que intervino en la historia, en la vida de los hombres, a través de la historia, de su historia, también podemos entender que Dios puede obrar en mi vida, que Dios está haciendo una obra en mi vida, que la vida no se trata de este mundo solamente, sino que se extiende mucho más allá, se extiende a Dios mismo. Y es maravilloso entender
que Dios nos da una oportunidad de proyectar nuestra vida hacia la eternidad. Entender que hay cosas en este mundo que podemos hacer que son importantes, pero si sacamos a Dios, hacemos que esas cosas tengan límites. Limitamos nuestra vida, pero cuando nos enfocamos en Dios, cuando hacemos a Dios parte de nuestra vida, podemos tener una visión más amplia y saber que puedo proyectarme a la eternidad con aquellas cosas que permito que Dios haga en mi vida y a través de mi vida. Dice Pablo allí en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué maravilloso, ¿no? Dios comenzó una obra y la va a acabar. Dios lo que comienza lo termina. Dios no tiene plan B, tiene un solo plan y debemos confiar en eso. ¿Ves? Por eso Isaías nos ayuda a meditar. ¿No habéis sabido? ¿No habéis oído que Jehová es eterno? ¿Que Dios es eterno? Qué maravilloso es saber que Dios es eterno, porque me anima, porque me da seguridad, porque me proyecta. Debo ocupar mi tiempo conociendo de ese Dios eterno, conociéndolo a través de su palabra, escuchando su voz, escuchando las predicaciones que me edifican y me animan y me dan una visión de Dios que necesito tener. Ese Dios eterno, necesito tener la visión de Dios y un Dios eterno. Ese es nuestro maravilloso Dios en quien hemos creído. El escrito que le mandé dice así: en quien hemos creído, en un Dios eterno, el cual está dispuesto a obrar en nuestra vida en una forma muy especial, dándote seguramente ánimo, dándote seguridad y poniendo una proyección eterna en tu vida, entendiendo que tu vida puede ser útil en las manos de Dios eterno, y que no solo vamos a pasar por este mundo, sino que vamos a estar en la eternidad con nuestro Dios. Ocúpate en las cosas de Dios. No te desanimes en las circunstancias, no te deprimas por las cosas que pasan. Todo va a pasar, pero Dios no pasa. Dios trasciende los tiempos. Él siempre está dispuesto a obrar en nuestra vida. Está dispuesto a llevar adelante un plan en el mundo, pero también en cada uno de nosotros. ¿Crees esto? ¿Crees que Dios tiene un plan con tu vida? Vive con esa expectativa, porque es maravilloso entender que hay algo más a partir de este mundo. Dios bendiga su palabra en tu vida, en esta hora, en mi vida, y te agradezco por este tiempo que me has permitido compartir la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Gracias por este santo libro que nos has dado. Y gracias, Padre, porque a través de él tú nos guías y nos ayudas a entender tu persona, tu historia a lo largo de todo, Señor, al principio de todo para llegar al final. Y qué hermoso, Señor, es saber que tú has trazado un plan con el mundo, pero también, Señor, has trazado un plan en nuestra vida, con nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a considerar esta tu palabra en nuestros corazones para animarnos a conocerte más, Señor, a saber, descubrir a través de tu palabra, estudiando tu palabra, también escuchando acerca de tu palabra. Son esas cosas que edifican nuestra vida y nos animan a considerar la eternidad. Gracias, oh Dios, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias por haberme permitido compartir este tiempo con ustedes. Un gran abrazo.